Buenas noches, tutor. Está la explicación del informe laboratorio 2, en el cual inicialmente teníamos que montar un puente de Whetstone para equilibrar un circuito en el cual la fotorresistencia a máxima iluminación nos entrega 506 ohmios y esta debe ser la condición de equilibrio. R1 y R3 es de 1 kilo ohmio, por lo cual R2 nos queda igual a 506 kilo ohmios. Acá vemos el valor de la resistencia y el circuito en equilibrio a máxima iluminación. Después amplificamos esta señal, la cual varía entre 0. y 3.29 voltios. A partir de acá, calculamos la ganancia dividiendo el voltaje salida sobre el voltaje entrada, la cual nos da 1.51. Calculamos RG de esta expresión, la cual nos entrega 39.215.68 ohmios, escogiendo R1, R2 y R3 de 10 kilo ohmios desde el amplificador de instrumentación. La salida nos entrega 4.97 voltios, lo cual es muy aproximado a 5 voltios, por lo cual aproximamos a 38.5 el valor de RG para que nos entregue exactamente 5 voltios. Como podemos ver acá, varía de 3.29 voltios, 5 voltios, a 0 voltios, a máxima iluminación y 0 voltios, ¿verdad? Después de esto, debíamos hacer el mismo proceso con un sensor de temperatura, el cual nos entrega 1.40 voltios a 90 grados centígrados, que es la condición a la cual se deben entregar 5 voltios. El amplificador R1, R2 y R3 de la misma manera 10 kilo ohmios, la ganancia es de 3.5714, despejamos RG de acá, la cual nos da 7.777.86 ohmios. Acá tenemos el montaje a 1.40 voltios, nos entrega 5 voltios, ¿verdad? Pues podemos apreciar el circuito acá, no podemos demorarnos mucho porque el tema de tiempo es un poco. Entonces, a 0 voltios nos entregaba 0 voltios y a 3.29 voltios a mínima iluminación 5 voltios. Ok, en el siguiente punto debíamos montar un filtro con banda de corte a 500 Hz, un pasabajo. Escogemos los valores A1, B1 de acá de esta tabla, 1.42 y 1, y el condensador 1 de 30 nanofaradios. El condensador 2 debe ser mayor o igual a esta expresión, por lo cual le sumamos el 10%. Después de calcularlo, nos queda 66 nanos. R1 y R2 los calculamos con esta expresión, los cuales nos dan 9.8 kilo ohmios y 5.2 kilo ohmios. El circuito nos queda de esta manera. Acá podemos ver que a 100 Hz la salida prácticamente está igual a la entrada. A 500 Hz, que es la frecuencia de corte, ya la señal se empieza a atenuar, ya está atenuada más de la mitad. Y a 2000 Hz, que es una frecuencia muy superior, la señal de salida prácticamente está atenuada totalmente con respecto a la entrada. Esta es la respuesta en frecuencia. Y en el punto 5 debíamos implementar un sistema de instrumentación con un LM35, el cual a 70 grados centígrados nos entrega un voltaje 0.70 voltios. Esta debe ser la condición a la cual nos entrega 5 voltios el amplificador de instrumentación AD620, ganancia de 7.1428. Esta es la ecuación de la AD620 para calcular RG, la cual nos dio 8041.93. y la cual se aproxima a 8070 para que nos dé exactamente 5 voltios. Acá tenemos el circuito, lo conectamos al filtro del paso anterior y sumamos o restamos más bien una frecuencia de 400 Hz y verificamos la salida del filtro. Acá tenemos el circuito en Proteus, como podemos apreciar. Acá ponemos la señal de cuadrada de 400 Hz y podemos apreciar la salida. Prácticamente cuando tienes frecuencias bajas, la salida es prácticamente la misma de la entrada en amplitud, pero cuando empezamos a aumentar la frecuencia, la amplitud de la señal de salida se empieza a atenuar, atenuar, atenuar. Después de los 500 Hz vemos que ya empieza a bajar bastante, 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 bastante y ya se pierde prácticamente al final. Quedas como una especie de ruido con respecto a la señal de entrada, ¿cierto? Que es la... Eh, pues muchas gracias. El tiempo es un poco apretado para explicar todo lo que había que explicar acá. De igual manera, todo quedó muy bien especificado en el informe de laboratorio. Acá podemos ver el circuito de amplificación con el AD620, 8070 ohmios, como se indicaba